Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio tan grande de tenerte a ti como nuestro Dios, el soberano de todas las cosas. Señor, gracias porque nos has dado el privilegio una vez más de estar aquí en tu casa. Señor, como pueblo tuyo, Dios, unidos para, Dios mío, bendecirte, exaltarte, alabarte. Agradecerte, Señor, con todo nuestro corazón por la bondad tuya y por el sacrificio perfecto que hiciste para que, Dios mío, obtuviéramos de ti, Dios mío, la redención, la vida eterna, el perdón, Señor, de nuestros pecados a través de la salvación por medio de tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque todas esas cosas implican, Señor, responsabilidades para nosotros, para, Dios mío, vivir vidas diferentes. Ahora que, Dios mío, vamos a considerar tu palabra, te pido que seas con nosotros y que nos ayudes, Señor amado, para que seamos, Dios mío, bendecidos una vez más a través de tu voz. Por Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. A veces medita uno en situaciones, por ejemplo, ahorita estamos viendo, ¿verdad? Todavía no hemos salido de esto que es la pandemia. Y yo digo cómo la gente se cuida, ¿verdad? Para que el virus o cualquier otra situación, ¿verdad?, que pueda haber, pueda contaminarnos. Qué bueno, hermanos, que nos preocupáramos también de una manera especial para evitar contaminarnos también en nuestra vida espiritual, o sea, del pecado, que realmente es un virus que solamente Dios lo puede curar. Ojalá y lo hiciéramos, ¿verdad?, de esa manera, preocuparnos así. ¿Qué debemos o cómo evitar nosotros contaminarnos espiritualmente? Ese es el título que escogí para este pensamiento. Cuando nosotros nos preguntaríamos, ¿qué es lo que debemos entonces hacer? Si en definitiva nos toca a nosotros caminar, nos toca a nosotros vivir en un mundo que en su mayoría no conoce a Dios. Un mundo caído, y sabemos que no podemos escapar de vivir en medio de gentes, por ejemplo, que no conocen a Dios, en medio de personas que no saben y desconocen y menosprecian la palabra de Dios. Esa es la verdad. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros, verdad? Y hermanos, bueno, entonces Dios siempre tiene alternativas importantes. Dios siempre tiene formas para que nosotros como sus hijos podamos entender entonces qué es lo que Él pide de nosotros. En 1 Juan 2:15, que es el versículo que vamos a leer, Dios tiene una palabra para nosotros, el versículo clave para hoy, para comenzar. Y ese versículo es conocido, pienso, por todos nosotros. ¿Por qué? Porque es uno de los versículos, ¿verdad?, de los cuales hemos oído tantas veces hablar. Y gracias a Dios por la palabra de Dios, que siempre es bueno que se nos hable de ella, porque esa es la manera de recordar siempre lo que Dios pide de nosotros. Y dice entonces el versículo 15 de 1 de Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esas son verdades afirmativas de la palabra, imperativos de la palabra. Ahora bien, le vamos a echar una mirada retroactiva a este pensamiento, porque Dios es soberano, ya lo sabemos nosotros que Dios es soberano. Y quiero que vayamos entonces, para comenzar, viendo esa forma retrospectiva, un pasaje que está en el libro de los Jueces, en el capítulo 3, del 1 al 5, lo vamos a estar viendo solamente para considerarlo, pues, porque es importante para nosotros saber qué pasó antes y qué es lo que va a continuar entonces, porque el Dios que tenemos es el mismo Dios, nunca cambió. Cambiaron las circunstancias, cambiaron las formas, cambiaron las maneras de vivir de las personas, pero Dios no cambió jamás
Su palabra es firme, su palabra sigue siendo verdad, su palabra sigue siendo infalible, su palabra es la palabra que Él dio y en la que debemos confiar. Entonces, viendo este pasaje, dice el versículo 1, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Versículo 2, solamente para que el linaje, imagínense usted aquí solamente para una razón, para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Vamos a parar ahí. El caso del pueblo de Israel es un caso que nos ayuda a nosotros para ver, como dije, una mirada retrospectiva. Dios pudo perfectamente bien, hermanos, quitar todas las naciones que habitaban en la tierra de Canaán, y conocemos que ahí había gente pagana, gente que practicaba la idolatría, gente que tenía otras costumbres. Pero el problema entonces estriba en que Dios siempre va a dejar algo. ¿Para qué? Decíamos ahorita, para probar algo siempre, para saber cómo manejamos las situaciones, para ver qué actitud tomamos nosotros, los cristianos, ante circunstancias que se nos presentan. Y aquí dice, acuérdense que Jueces es un libro de una generación nueva. Jueces es uno de los libros que a uno como que se preocupa, se entristece un poquito por la forma en que ese tiempo ellos vivieron en Israel. Dice que era una generación nueva y que no había palabra y que cada uno de los habitantes hacía lo que bien a ellos les parecía hacer. O sea, no había seguimiento, no había nada, ¿verdad? Ahora bien, cuando uno viene esto, dice para probarlos, y dice para la guerra, debe haber una enseñanza aquí para nosotros. Ellos adiestrarse para conocer la guerra porque no conocieron la guerra antes, supuestamente porque la palabra nos está diciendo esto esta tarde. Sin embargo, había una razón para eso, para probarlos. ¿Y qué es la prueba, hermanos? Para conocer, para pelear, para defendernos, para conocer al enemigo y poder, confrontarlo, y no solamente confrontarlo, sino también vencerlo. Y esta es una lección para nosotros como pueblo de Dios también, porque nosotros debemos de conocer también, tenemos que ser perceptivos de todo aquello que el enemigo trae contra nosotros. Sabemos que hay artimañas, hay formas diferentes de cómo el enemigo siempre va a tratar de evitar que la obra de Dios en cada uno de nosotros se lleve siempre a cabo. Entonces, cuando conocemos entonces todas esas artimañas, y esa es la lucha que cristianamente tenemos que enfrentar día a día, porque como cristianos nunca faltarán jamás las luchas, nunca faltarán los problemas, las circunstancias, pero debemos de nosotros luchar, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que nos da Dios por medio de su Espíritu Santo. El pueblo de Israel ya había recibido de parte del profeta Moisés una advertencia para esto. Y lo encontramos nosotros, hermanos, cuando dice la palabra de Dios a través del profeta Moisés, allá en el capítulo, ¿qué capítulo es este? Donde Dios prohibía, dice, cuando ustedes entren a la tierra de Canaán, no tienen ustedes que tomar las hijas de ellos, ni dar sus hijos a sus hijas, porque esto es contradictorio. O sea, no tienen que hacer alianza, era la palabra dada por Moisés al pueblo. O sea, ya tenía una advertencia a Israel de lo que pasaría, porque sabíase bien la tierra que les había sido heredada, y en ese momento había que tomarla. Definitivamente, entonces, hermanos, cuando sabemos entonces
que esto pasa, Dios no quiere tener un pueblo inerte. Dios no puede tener un pueblo que vive en cobardía. Dios no quiere un pueblo que sea indiferente a las situaciones que vivimos. Y eso es el problema de muchos de nosotros, que de repente queremos vivir de una manera como cómoda, una manera fácil nuestro cristianismo, una manera sin problemas y mucho menos sin compromisos, pues. Y eso lo que va a representar cuando vivimos de esa manera es que como el pueblo de Israel en ese tiempo, el de los jueces, no tenían una fortaleza en su fe, no conocían a Dios y no había formas de cómo contrarrestar entonces todo lo que significaba los enemigos que tenían alrededor en Canaán. Nosotros también tenemos enemigos alrededor nuestro. Entonces, nosotros cuando tenemos la fuerza de Dios, cuando vivimos la vida confiando en Dios, entonces nosotros tenemos toda la fortaleza, todo el poder de Dios para poder contrarrestar, y no solamente contrarrestar, sino vencer, porque tenemos que atacar y de esa manera ser vencedores. Israel en ese tiempo no lo era, pues, porque ellos siempre estaban sometidos en esos tiempos y Dios les daba un juez y ese juez los salvaba de las situaciones en que vivían. Nosotros, hermanos, no podemos ser como ellos. Nosotros tenemos que ir siempre hacia adelante. Ahora bien, ¿qué es otra cosa que tenemos que hacer entonces? Pues es esforzarnos en la palabra de Dios. El versículo 4 de esta parte que estamos leyendo dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos, dice el versículo 5, de Israel habitaban entre los cananeos, como dije, heteos, amorreos, ferceos, heveos, jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres lo que no estaba dado por Dios, porque era contradictorio a lo que Dios había mandado, y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Es tremendo, hermanos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es esforzarnos por obedecer la palabra de Dios conforme Dios la ha dado. Entonces nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar basada en la palabra para nosotros tener siempre la fortaleza interior, de forma que a nuestro alrededor, a pesar de que tengamos enemigos, estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Como esa gente que rodeaba a Israel, que era idólatra, que tenían dioses paganos, que hacían, todo tipo de ritos, ¿verdad? Eso Dios no lo aprobaba, ni Dios aprueba tampoco en nuestro caminar, ¿verdad? Tampoco ninguna de ese tipo de situaciones que vayan a ser parte, pues, de un cristiano verdadero. Así que, obedientes a la palabra y diligentes también para poder guardar los mandamientos y ordenanzas que él había dado por medio de su siervo Moisés. Ahora, como pueblo de Dios, entonces nosotros estamos también, hermanos, expuestos a insinuaciones de diferentes formas. Eso es verdad. Y también no solamente insinuaciones, sino también de diferentes índoles, ideas, consejos, qué sé yo. Hay gente que, yo no sé, ¿verdad? Pero en vez de aconsejar bien, entonces tenemos que ver que hay consejos que son abominables y debemos entonces desecharlos, y hay algunos que pueden ser incluso aceptables para nosotros. Ahora, desde todo lo que uno ve, por ejemplo, la televisión, lo que ahora está pasando por medio de las diferentes formas, ¿verdad? En el internet y todas esas cosas, yo pienso entonces, hermano, que nosotros debemos de escapar. La Biblia dice siempre, ¿verdad? Ahí en Corintios, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que primero en Tesalonicenses 5, que nosotros debemos escudriñarlo todo, pero retener solamente lo que es bueno. Entonces, hermano, todo eso, la tendencia entonces es a apartarnos de nuestro caminar cristiano. Y si tenemos una fe débil como la del pueblo de Israel en ese tiempo, somos presa fácil realmente para ser atacados. Y de esa manera, hermano, decir entonces, ¿dónde estaría la lealtad, pues, que Dios demanda de nosotros? Porque Jehová quería comprobar la lealtad y la fidelidad de ese pueblo de Israel en su adoración.
Él dio dos alternativas entonces para ese pueblo. Y esas dos alternativas, hermanos, las encontramos en el libro de Josué, cuando Josué en su final discurso habla con ellos y les hace entonces la insinuación, ¿verdad?, para que ellos comprendan ahora la decisión final. Y Josué es lo que dijo, ¿verdad? Y dice, él les dio esas formas. ¿Y cuál es eso, hermano? Si os parece, ¿verdad?, hablaba de dos pensamientos, pues. Pero lo hermoso de todo esto, hermanos, si ustedes desean adorar a los dioses que adoraron vuestros padres cuando vivían ahí, está bien, ¿verdad? Pero si adoran a los paganos que fueron después de ustedes, pues decidan ustedes. Dios siempre, hermanos, pone alternativas a nosotros. Siempre nos pone lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, Dios dice, yo he puesto ahora entre ustedes la bendición, la maldición, yo he puesto también la vida y la muerte. Y cercana está la palabra a ustedes, pero ustedes tienen que escoger lo que es mejor. Escogen entonces la vida. Alternativas de Dios, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? Pues nunca transar, nunca negociar, hermanos, nada con el enemigo, hermano, nuestros principios que son el fundamento de Dios en nuestras vidas. Yo creo que ese es un problema que lo podemos ver en la vida de nuestros padres. Primero, Eva, ¿verdad? Eva se puso a platicar y el enemigo es astuto, hermano. Siempre tendrá formas de convencernos de algo. Y ese fue el problema de Eva, ¿verdad? El enemigo, la verdad de Dios, se la cambió y le dio algo para que fuera una mentira. Y esa es la sutileza con que siempre nuestro enemigo va a trabajar contra nosotros. Y ya dije entonces, en ese capítulo, Éxodo 34, es la palabra que Dios había dado por medio de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Dios conocía perfectamente lo que pasaría. Y nosotros, al igual que Israel, hermanos, con la advertencia puesta por Dios a nuestras vidas, a veces como que reiteradamente sabiendo lo que no debemos hacer, como que caemos reiteradamente en lo mismo y practicamos aquellas cosas que no debemos nosotros de hacerlas, ¿verdad? Y cosa entonces, no transar, no negociar, lo que tenemos de Dios no es negociable. Y otra cosa es también, hermanos, aquí no adorar. Sabemos que nosotros, hermano, tenemos un Dios. Esta tarde lo cantábamos, adorarlo a Él, ¿verdad? Venerarlo. Y entonces, ¿por qué, hermanos? Porque en el mundo hay diferentes creencias, hay formas. Y de una u otra manera, en el pueblo de Israel en ese tiempo, cuando los jueces, ellos no conocían a Dios, hermanos. Entonces eran, como digo yo, vuelvo a insinuar esto, eran presa fácil, ¿verdad?, para caer en el engaño de la idolatría, de la influencia que había en los demás pueblos paganos de ellos. Y las falsas formas de cómo ellos tenían para adorar a sus dioses. Entonces, quienes de nosotros no conservemos o no tengamos una fe viva en Cristo, basada en lo que es la palabra de su palabra, y sin haber tenido ninguna experiencia personal con el Señor, entonces es fácil para nosotros, hermano, pensar que... Y eso, hermanos, hay un proverbio que antes era muy dado, que decían los religiosos, ¿verdad? Todo camino lleva hacia Roma, decían, ¿verdad? O sea, hay cristianos, hermanos, que les parece como que para ellos es importante, incluso toman como cosa secundaria el venir a la iglesia, porque ellos se consideran que están viviendo una vida más o menos bien, y ellos dicen, pues no le hacemos ningún mal a nadie. Y esto, hermano, no es bíblico, no es respaldado por la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la razón, porque no están, hermanos, conscientes de a quién debemos adorar, que es el Dios vivo y verdadero. En Isaías 45, 21, 22, por ejemplo, lo encontramos en la parte final del versículo 21. Dios dice, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y el 22 dice, venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Entonces,
Nunca adorar lo que no debemos adorar. Ahora, hermanos, vivimos ahora en un mundo diferente, ¿sí o no? Sí, porque han cambiado cosas. Pero yo dije, Dios sigue firme en la palabra, nunca cambió. La palabra permanece y esa palabra es la que nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestra vida, porque la palabra de Dios fue para ayer, para hoy, para siempre, va a ser. Entonces, el Señor Jesús dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el Dios nuestro, yo soy, el yo soy. Ahora bien, hermanos, pasando entonces a otro, entonces traía eso a colación de los jueces, ¿verdad? Porque ellos desobedecieron lo que Dios había determinado que ellos hicieran. Y por eso es que vemos el sometimiento de Israel en ese tiempo, ¿verdad? De los jueces. Ahora, basamos entonces, hermano, porque nosotros debemos, yo dije que tenemos que evitar la contaminación, ¿verdad? Espiritual nuestra. Y ahora vamos a ver, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ir al San Juan 17, que es una oración pontificial que tenemos de parte de nuestro Dios. Y hermanos, ¿cómo esa oración? Para mí, hermanos, esa es una bendición cada vez que repaso, que veo, porque es para uno importante considerar todo lo que salió del corazón de Dios para nosotros. Y entonces vamos a ver ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que es donde está la oración de Cristo para su iglesia, para nosotros también, ¿verdad? Y vamos a verlo del versículo 14. Y estamos hablando de la palabra de Dios ahí, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque el arma que Cristo mismo usó para vencer al enemigo en el tiempo de la tentación. Igualmente para nosotros no tenemos que usar otra cosa más que la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, si vivimos en un mundo entonces caído, tenemos que nosotros darnos cuenta cuál va a ser nuestro proceder en ese mundo. Y vamos a leer entonces en San Juan 17, del 11 al 13, donde dice la palabra: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora, el cuidado entonces, aquí vemos el cuidado de Jesús para todos los que creemos en Él. ¿Cómo se demuestra? De manera clara, a través de esta oración que el Señor ha hecho ya por nosotros. Y es una oración pontificial. ¿Por qué le llamamos pontificial? Porque simple y sencillamente el Señor es nuestro sumo pontífice, según el libro de los Hebreos. Y eso es lo que reconocemos de Él, ¿verdad? Y la palabra pontífice, hermanos, se deriva de la palabra puente. Y esa palabra puente, entonces, es lo que sirvió para que nosotros tuviéramos el puente para poder llegar hacia Dios mismo. Cristo, entonces, hermanos, su sacrificio es la unidad que nos hace entre Dios el Padre y nosotros los pecadores, que ya fuimos, librados por Él, y en su sacrificio ahora tenemos esa comunión a través de ese puente llamado el sumo pontífice nuestro, que es Cristo. Entonces, Jesús está intercediendo siempre. El ministerio de Cristo todavía sigue firme, sigue vigente. Él está hablándonos aquí. Cuando yo estaba con ustedes, con los discípulos, Él habló esto a ellos, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo Él cuida de los suyos, porque Él pide por ellos, y Él guardó a los suyos, porque dice, solamente uno se perdió, porque así estaba escrito que fuera hecho, ¿verdad? Pero a nosotros, entonces, Él nos guarda siempre, porque intercede día y noche por nosotros. Él vela por nosotros delante del Padre, para que sea el Padre entonces el que nos guarde a nosotros de todos los peligros, de todo el mal que podamos nosotros hacer. Hermanos, cuando uno mira esto en la vida de Jesús, entonces nosotros no vamos a necesitar jamás ninguna otra manera, otra forma de poder llegar o de poder entender esto, porque no hay otra manera de hacerlo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice:
porque no hay otro, en 1 Timoteo 2:5 creo que lo dice, ¿verdad? Dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Entonces, eso quiere decir que podemos estar nosotros completamente confiados de que Él nos va a representar siempre delante del Padre para darnos nuestra protección, que es lo que yo quiero esta noche enfatizar como segundo punto, la protección que tenemos de parte de Dios por medio de la intervención divina de Cristo, orando antes por nosotros, protegiéndonos y cuidándonos de todo lo que pudiera pasar. Esa es una... ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo completamente caído, un mundo sin valores, para decirlo de otra manera. Entonces, nosotros hemos venido a Jesús, hermano, porque fue el Padre quien nos trajo hacia Él. En San Juan 6:44, que estamos viendo ese evangelio, dice la palabra, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, como que la responsabilidad, Cristo es el que hace el trabajo perfecto, la obra perfecta, pero el Padre fue el que nos dio hacia Él para que nosotros ahora dependamos, ¿verdad?, de Él, y Él intercede en la protección para con nosotros también. Ahora, si nosotros vemos, tenemos que remarcar estas verdades que están en la palabra. Y ahora viene, hermanos, lo que significa del versículo 14 al 17, para ir rápido. Dice, yo les he dado tu palabra. Tremendo. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y la palabra fuerte y central aquí en esta oración es el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Después de la protección entonces que Dios a través de Cristo va intercediendo por nosotros en su cuidado, ahora nos manda a buscar algo todavía más importante, la santificación o la santidad. Es un proceso y eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros como cristianos, buscar cada día nuestra evolución en pos de la santidad a través del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les he dado tu palabra, dice el versículo que leímos, el 14, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Hermanos, por venir al Evangelio, nosotros perdimos hasta amistades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya no éramos del mundo, ya no pertenecimos a ese mundo. Y entonces siempre fuimos como aborrecidos, por decir, porque la palabra aquí es esa, ¿verdad? Aborrecidos. Y yo no entiendo a veces, una vez me dijo un hombre, me dice, bueno, ¿y usted qué cree? Porque usted dice, es que Cristo me perdonó los pecados y entonces yo voy directamente al cielo y yo no tengo nada ahora que la ira de Dios venga sobre. ¿Usted cree eso? Me dijo. ¿Usted cree que porque lo dice es que es verdad? Entonces hay un mundo incrédulo, hermano, ¿verdad? Pero yo sé que la deuda que yo tenía, yo no podía ser capaz de pagar jamás la deuda que yo tenía con Cristo, ¿verdad? Con Dios mismo. Y entonces, y yo creo que ninguno de nosotros, porque nadie puede, hermano, ni todos los tesoros del mundo pueden salvar un alma o dar la vida para que otro sea salvo, porque todos somos pecadores en el mundo y todo el mundo está contaminado precisamente por causa del pecado que siempre estuvo ahí. Entonces, la razón entonces por la que ya no corremos y por lo que ya somos aborrecidos por el mundo es porque ya no andamos en pos, hermano, de todas aquellas cosas que antes practicábamos. ¿Por qué fue eso? Porque vino la palabra de Dios a nuestra vida y esa palabra de Dios, como dice Efesios 1:18, alumbró nuestro entendimiento en nuestro corazón y una luz resplandeció en nosotros y ahora podemos ver ahora con claridad el camino a seguir, porque cuando andamos en luz, hermanos, tenemos que caminar en la luz y si andamos en la luz no vamos a tropezar jamás. Entonces, esa es la razón, hermano, por la que nosotros, ¿verdad? Ya somos como aborrecidos por el mundo, porque no nos creen, ¿verdad? Que realmente somos santos, hermanos, pero nosotros sí somos santos.
Porque la palabra de Dios nos da esa característica, ese adjetivo que nos caracteriza como una líder. Somos santos, apartados para Dios. Ahora tenemos que activar todo, ¿para qué? Para buscar eso que ahora estamos buscando, ese proceso de la santidad en nosotros. Entonces, a la gente entonces, hermano, que nos aborrece por alguna razón, y si tenemos oportunidad, nosotros tenemos que usar el amor de Cristo en nuestras vidas, hermanos, porque no tenemos por qué expresarles pues en mal lo que ellos practican, porque no conocen a Dios simplemente, sino que el amor de Dios que está en nosotros nos va a constreñir, como dice el apóstol Pablo en Efesios. ¿Para qué? Para poder acercarnos a ellos, hermanos, y tratar en ese amor mismo de ganarlos para el Señor, que esa es la tarea de todo cristiano. En Proverbios 11:30 eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que el sabio es todo aquel que puede ganar almas para el reino de Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermano, tiene que ser importante para nosotros, y ese es el crecimiento que nos va a nosotros a ayudar en nuestra vida diaria. No implica, hermano, que nos vayamos yo no sé, hermano, dicen que antes se practicaba mucho eso, muchos siglos atrás, ¿verdad? Que para mantener o vivir la santidad había que irse a las montañas, allá lejos, donde no había, ¿cómo se llama? Tentación, donde no había formas pues para pecar. Pero Dios no es eso, hermano. Dios nos manda más bien a que nosotros, hermano, que la voluntad de Dios, hermano, más bien es que nosotros vivamos vidas santas y espiritualmente, hermano, productivas entre la gente de este mundo que nos toca ahora para vivir en medio de ellos. Entonces, nosotros ya lo leímos ahorita, estamos en el mundo, ¿pero qué? Pero no somos del mundo. Y eso es para nosotros, hermano, ¿qué es eso, pues? ¿Qué representa todo eso? Y como dije, la palabra importante acá es santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿pero eso cómo se obtiene entonces? Se obtiene por medio de nosotros mismos colaborar por santificarnos, por esta tarde decíamos por consagrarnos a Dios, ¿verdad? Tenemos que dar pasos importantes en nuestra vida que nos lleven a esa meta de santidad en Dios, pero eso tiene que ser una búsqueda de Dios por nosotros, y tiene que ser, hermano, basada también en el arma preciosa que tenemos, que es la oración que el Señor nos ha dado para buscar las cosas de Dios. Pero eso tiene que ser a través de ¿qué? A través del poder también que el Espíritu Santo obra en nosotros. Ahora, ¿qué otra cosa, hermanos? Entonces, ya vimos dos pasajes, vimos uno en el Antiguo Testamento, verá cómo aprender a luchar para defender las armas espirituales o todo lo que hemos recibido de Dios. Ya dijimos, no tenemos que contaminarnos con eso, no tenemos entonces que negociar nada de lo que Dios nos ha dado, tenemos que entonces que aprender a pelear, ¿verdad? Para defendernos y para atacar, porque Dios nos ha dado esas armas para nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿de qué estábamos hablando? De que hay una protección divina que entonces impide entonces que nosotros vayamos a caer, si vivimos conforme a lo que Dios dice, ser contaminados, hermanos, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay una protección de Dios a través de Cristo intercediendo por usted y por mí siempre, y luego pidiéndole al Padre que nos guarde, y que el Padre sea el que entonces haga la obra ahora de santificación en el proceso en que estamos caminando como cristianos. Entonces tenemos que caminar buscando todavía lo que hace falta en cada una de nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros sabe perfectamente bien la vida que vive y sabe bien lo que necesita de Dios. Entonces esa debe ser la oración fuerte para nosotros, ¿verdad? Pero desearla, anhelarla, buscarla. ¿Qué digo? Como aquello que usted tiene como algo que necesite y que es importante para usted. Eso es lo que debemos pedir a Dios, clamar a Dios. En esa medida es que está la santidad. Ahora, ya pasando entonces a esto, vamos a ver el último pasaje entonces, y lo vamos a ver en Primera de Juan, en la carta primera del apóstol Juan, y vamos a usar entonces el versículo que leímos también al principio. En las cartas de Juan vamos a ver qué es lo que Juan también nos escribe en relación a todo esto. Y hermanos, la escritura toda es inspirada por el Espíritu. La escritura, hermano, no es un menú
que uno va a un menú, ¿verdad? Y va a escoger lo que uno quiere y desecharlo, y no quiere, y lo que no quiere uno no lo toma, ¿verdad? La Escritura es para que tomemos todo lo que en ella está, porque no hay otra opción. Todo es inspirada por Dios, y entonces de esa manera es que vamos a aprender entonces cómo Dios trata con nosotros a través de su palabra. Entonces, aprender como hijos de Dios a no amar al mundo, a aprender. ¿Qué es aprender, hermano? Es ser un discípulo. Me gusta el Salmo 32, ¿verdad? Cuando dice, te haré entender. Y luego dice, y te enseñaré el camino por el que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Y el versículo 9, que es fuerte, no seas como el mulo, como el caballo sin entendimiento. Todo eso lo dice Dios en su palabra, hermano. ¿Para qué? Para darnos a escoger lo que es bueno, aprender, hermano, es importante para nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos una enseñanza y podamos enseñar también a los demás. Entonces, el secreto entonces también aquí tenemos, es importante. Primera de Juan 2, 13 y 14, la palabra de Dios nos dice, vamos a leer primero esos versículos, 13 y 14, donde dice la palabra de Dios, os he escrito, dice, 13, perdón, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, dice el 14, a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, según sabemos, aquí el apóstol Juan, estas epístolas es bueno, hermanos, considerarlas. Supuestamente Juan escribió estas epístolas, sus 3 epístolas, 90 años después de Cristo. O sea, cuando él ya las escribe, hermano, ya el Evangelio había corrido por todo el Mediterráneo y probablemente por diferentes latitudes. O sea, ya se conocía pues lo que era el Evangelio. Aunque no se menciona en esta carta quién fue enviada, ¿verdad? Pero reconocemos que Juan sí en ese tiempo residía en Éfeso. Y que vemos que como que él supervisaba, al igual que lo hacía el apóstol Pablo, a esas iglesias del Asia Menor, ¿verdad? Y vemos que en el Apocalipsis probablemente, cuando él escribe a esas iglesias, probablemente también él fue un supervisor de esas 7 iglesias, ¿verdad? Que aparecen en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Entonces, pero aquí lo que debemos notar es la intención que hay del escritor sagrado para con nosotros. ¿Por qué? Los versículos 13 y 14, por ejemplo, designan a ciertos segmentos, de la familia y lo leemos de la manera como lo leímos. Y en cada una de estas categorías, habló a los padres, habló a los jóvenes, Juan encuentra entonces una razón importante y especial para que recibieran su mensaje. Dice, a los padres es porque ya tenían un conocimiento personal de lo que era la palabra de Dios para ellos. A los jóvenes porque son fuertes y porque la palabra de Dios permanecía en ellos y porque de esa manera es como habían podido ellos vencer al maligno. O sea, qué hermoso esto, ¿verdad? Un hombre que escribe para animarnos, para enseñarnos. Y hermanos, esto debe estar en nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, hermanos, nosotros como abuelos o como lo que somos, también es importante conocer estas cosas, porque de esa manera vamos a poder enseñar la palabra a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros, nietos y toda la generación que viene tras de nosotros. ¿Y para qué? Para evitar que ellos caigan, hermanos, en situaciones como las que vamos a ver ahorita, cuando dicen no améis al mundo, que es el problema serio que puede confrontar a alguien, ¿verdad? Que de repente no entienda y que a pesar de haber sido, como dije yo, por la palabra ya dada, advertido lo que tiene que hacer y no lo hace, o simple y sencillamente porque no quiere hacerlo y se conforma con una fe raquítica, débil, que es fácil de caer. Todo eso, hermano, tenemos que mostrarlo a las generaciones que vienen. ¿Por qué? Porque eso va a afirmar, va a amalgamar, va a confortar una fe fuerte en ellos, pues. Pero nosotros tenemos que ser también como
como esos que conocemos la palabra, como esos hermanos que hemos podido tener experiencias fuertes y sabemos que Dios a través de su palabra ha obrado para que ahora nosotros seamos entonces portadores de una verdad, porque es una realidad la que vivimos ¿por qué? Porque somos un ejemplo, hermano, de la obra de Dios, de Cristo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces, si ellos ven, si nuestra parentela, todo hermano, la generación que viene atrás, ven todos esos conceptos importantes en nosotros y ven que la práctica también de esas cosas se llevan a cabo en nuestras vidas, ellos van a tener, hermanos, una certeza en saber, hermanos, que ese es el camino a seguir. ¿Por qué? Porque en ese camino no hay fracasos, hermanos. Y a los jóvenes, porque tienen esa fortaleza, para que ellos con esa fuerza, dice, han vencido también al maligno. Qué tremendo, ¿verdad? Quisiera pensar en que dejemos un legado de esa firmeza, de esa fe, de ese conocimiento de Dios y tener experiencias, vivencias que abren, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Gracias a Dios por el testimonio que nos dio nuestra hermana Irma acerca de esa joven niña, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace cuando oramos, hermanos, orando en fe, ¿verdad? Y Dios puede hacer todavía muchísimas cosas porque Él es soberano en todo. Entonces, en cada una de estas categorías había algo especial y por eso es que está ahí. ¿Por qué, hermano? Porque en otras palabras, esta carta contiene esas instrucciones para personas que ya están viviendo una vida completamente, un cristianismo verdadero y que poseen además algunas virtudes y han tenido experiencias importantes y por lo tanto, hermano, debemos también asumir nosotros esas cosas que son las responsabilidades de la que la palabra de Dios nos hace a nosotros ahora responsables. ¿Por qué? Porque somos responsables de lo que hemos recibido, porque tenemos que saber qué es lo que tenemos de parte de Dios y en esa responsabilidad tenemos que darnos cuenta. Y eso vendrá, hermano, ¿por qué? Porque el conocimiento entonces que vamos adquiriendo va a llevar a cabo entonces ese tipo de responsabilidades que tenemos que ir asumiendo de forma tal, hermanos, que no se trata de un conocimiento superficial, ni un conocimiento, hermano, como muy trivial, muy pequeño, pues, ¿verdad? Sino de algo que debe ser profundo, de algo que debe de ser permanente en cada uno de nosotros, hermanos. Tremendo. Qué hermoso esto, hermanos. Yo le digo a Dios, ¿cómo hago para agradecerte? ¿Cómo hago para pagarte a tantas cosas? Porque uno, hermanos, se asombra de la revelación de la palabra cuando uno la busca, ¿verdad? Cuando uno le ora a Dios para que revele algo a la vida de uno. Uno se queda como plasmado, hermanos. ¿Por qué? Porque la bendición, la gloria de Dios se manifiesta y uno queda como saboreando, por decir, ese momento, ¿verdad? En que la palabra le habla a usted y me habla también a mí. ¿Quiénes somos para eso, hermano? Por eso es que Juan enfatiza claramente en el versículo 14, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Hermanos, esa palabra tiene que permanecer en nosotros. Porque no es lo mismo, hermano, que oírla como oidores olvidadizos, sino que permanezca en nosotros. Usarla, porque está allí en nosotros. Que nos sirva como para determinar, ¿verdad?, el hacer el bien a través de la palabra, porque es la palabra la que va a hacer el impacto en el corazón de las personas a través de la ¿qué? A través de la unción preciosa del Espíritu Santo de Dios. No somos nosotros, es la palabra impactando el corazón nuestro, porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír por dónde viene? Es por la misma palabra de Dios, ¿verdad? Así que tiene que ser entonces un conocimiento firme, un conocimiento permanente, profundo, que esté allí pues como una fuerza importante que pueda derribar, qué sé yo, murallas
romper cadenas, ¿verdad?, de las ataduras de muchas personas, y eso solamente lo hace Dios a través de su palabra. Tenemos que tener conocimiento de su palabra. Ahora, ¿dónde está entonces el éxito entonces para nosotros como cristianos? Pues ya lo estamos viviendo, hermano. Y el éxito va a estar en que no nos enamoremos jamás de las cosas del mundo. En Juan 2, del 15 al 17, que fue el versículo que usamos primeramente, dice la palabra en el del 15 al 17, dice, no améis al mundo. Y el no es imperativo, hermanos. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que captar eso, hermano. Tenemos que decir, bueno, ¿y qué está pasando, pues, verdad? Y analizarnos ahí mismo nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo, Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tremenda forma de cierre, de fuerza de Dios, ¿verdad? Entonces, no améis al mundo. Y es que esta advertencia no se refiere al cosmos, hermanos, se está refiriendo a los patrones, a esas cosas, ¿verdad? De un presente, y hermano, y aquí lo vemos como una advertencia, pero de una forma imperativa, en presente imperativo, y en una voz que es como una voz activa, que significa que no es una opción, hermanos. Eso es lo que pasa, no es una opción, sino una orden terminante que viene de Dios para usted y para mí. No améis al mundo. Cuando la palabra dice no améis, no hay que estar buscando, hermano, componendas, sino que el no es imperativo y es un mandamiento que Dios se rige por su palabra para mostrarnos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Entonces, ¿y cuál es el resultado de amar las cosas, hermano, del mundo? Pues es muerte, hermanos, porque son cosas que son peretorias, que van a perecer. No vamos a tener absolutamente nada de esas, ¿verdad? De esas cosas. Y ya ve lo que ahora pasa, ¿verdad? Cómo le bombardean a uno para que la belleza, las cremas y ese montón de cosas que uno escucha. Hermanos, porque le quieren crear simple y sencillamente la necesidad para que usted luego caiga, ¿verdad? Y son formas, hermano. Yo no digo que, pues, qué bueno, ¿verdad?, que uno pueda pensar en que cuidarse, ¿verdad?, de alguna manera, pero de ahí le venden el carro del año, todas esas publicidades, pues, que uno escucha, ¿verdad? De repente hay gente que se enamora de esos tipos de situaciones, ¿verdad? Y eso no va a traer consigo cosas buenas, porque de repente es un enredo, ¿verdad?, en que se va uno a meter. Entonces no debemos amar las cosas del mundo, hermano, porque son perecederas. Y por otro lado, hermano, aquí en este versículo 16, como que el escritor sagrado habla de 3 aspectos, y esos aspectos, hermanos, son importantes para nosotros, porque eso dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, primero los deseos de la carne, luego los deseos de los ojos, y luego la vanagloria de la vida, nada de eso proviene del Padre, dice el escritor bíblico aquí, ¿verdad? Entonces, hermano, los deseos de la carne primeramente representan y van hacia nuestro aspecto físico, nuestro cuerpo, por decirlo de alguna otra manera. Eso es lo que representan los deseos de la carne, todo aquello que atrae a la carne, lo físico. Luego, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos son un aspecto que tiene que ver, mi hermano, con lo psicológico de una personalidad que ya está contaminada. Los ojos, hermano, eso es lo que son para nosotros. Cuando el Señor Jesucristo lo enseñaba en el Sermón de la Montaña, dice que los ojos son, ¿cómo se llama? Para nosotros, ¿qué son? Se me fue la expresión que dio el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero los ojos, hermano, no tienen nada que ver para desear nada. El problema es que el ojo ve y luego el problema que caiga en la mente y después baja al corazón, ¿verdad? Y esa es la razón por la que tiene que ser un problema psicológico, ¿verdad? Dice el Señor que los ojos son la ventana para nosotros ver, ¿verdad? Esa
hermano. Así que si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará en luz, y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará. Así que analiza bien qué es lo que hay en tu cuerpo, si es luz o es tiniebla. Y eso es lo que Dios dijo acerca de los ojos, ¿verdad? Y entonces, hermano, es de una personalidad que está contaminada, porque ese es el problema de la vista, ¿verdad? A veces, cuando no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Y la vanagloria de la vida es un estado de trastorno espiritual en cada uno de nosotros, en el individuo, por decirlo, por generalizarlo. Y ese individuo, hermano, ese es el estado. ¿Por qué? Porque él se deleita haciendo lo que no le agrada a Dios. Así fuimos nosotros antes. El pecado siempre, si fuera, hermano, algo repudiable, no lo practicaríamos. Pero fue deleitoso, ¿verdad? Y por eso lo practicábamos sin saber que eso traía para nosotros una condenación. Entonces, analicemos bien qué vida estamos viviendo. ¿Qué es lo que está pasando en la vida nuestra? ¿Estamos luchando realmente? ¿Hemos aprendido la guerra espiritual para pelear y combatir y vencer? Segundo, ¿estamos negociando con las cosas que Dios nos ha dado para luego caer en las farsas o las mentiras y en las sutilezas que el enemigo usa? Tercera cosa, ¿estamos realmente convencidos de que la protección la tenemos porque Cristo está intercediendo cada día por nosotros delante del Padre? ¿Estamos también conscientes de que Dios demanda santidad para nuestras vidas? Y ahora, teniendo todo eso, ahora Dios nos advierte una vez más, no amen al mundo. Las cosas del mundo son perecederas, sino que nosotros, dice, por eso remata el pasaje de esta tarde, de esta noche, de la manera que sigue. Pero los que hacen la voluntad de Dios, ¿qué? Permanecen para siempre. Esa es la permanencia, hermano. Ese es el mérito, hermano, perfecto siempre. Hacer la voluntad de Dios para permanecer en Él para siempre. Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta noche. Y ese es el pensamiento que Dios me dio a mí para traerlo. Y me habló a mí el Señor precisamente antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo debo considerar mi vida primeramente espiritual. ¿Y cómo es que debo de hacer, hermanos, ahora para contrarrestar muchas cosas de fuentes nocivas a mi fe? Y también, hermanos, cómo tener las palabras adecuadas para poder ayudar a mis generaciones o al que necesita realmente y no entiende lo que pasa en su vida, para que sea el Espíritu el que impacte a través de la palabra su corazón y pueda venir al reino de Dios. Así que nos vamos a poner en pie. Vamos a orar para terminar. Siempre que yo me paro en el púlpito me da nervios, hermano, y no, hermanos, porque pienso en la presencia de Dios aquí. Pienso que este es un lugar demasiado santo y que yo todavía peco. Y por eso es que me produce como eso, porque sé lo que la santidad de Dios primero, y sé también cuál es mi vida. Pero Dios me ha dado a mí, hermanos, como a cada uno de ustedes, un privilegio, hermano. Y esta noche lo cantábamos, somos el pueblo de Dios. ¿Y estamos para qué? Para anunciar las virtudes, dice el cántico, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Oramos. Padre, te agradecemos en esta noche una vez más por tu presencia, por el Espíritu Santo, Señor amado, que es la luz que habita en nosotros. Dios mío, es el consejero de nuestras vidas, es el que nos asigna, el que nos detiene cuando algo malo, Señor, podamos llevar a cabo y practicarlo. Es el Espíritu Santo de Dios, el que, Dios mío, cada día va, Dios mío, formando en cada uno de nosotros una obra que solamente, Dios mío, Él puede hacer. Dios mío, para transformarnos, para capacitarnos, para corregirnos, para enseñarnos,
para guiarnos, para perfeccionarnos, Dios mío, de tal manera que, como dice segunda de Juan 3:16, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra. Te bendecimos por ello y te damos gracias, porque Señor, no fue en vano el sacrificio que tú hiciste por nosotros, porque aquí estamos como tu pueblo, porque pudimos, Dios mío, abrir nuestro entendimiento para conocer, Dios mío, aleluya, el camino a seguir. Y gracias por habernos sacado, Dios mío, aleluya, de aquello que, Dios mío, estabas designado antes, Señor, porque tu palabra dice, y esto éramos antes nosotros. Padre, muchas gracias por este tiempo tan especial, tan hermoso, Señor, que tenemos para buscar tu rostro siempre, para anhelar tu presencia, para, Dios mío, velar, Padre, por tantas cosas que en el mundo de ahora, Señor, están y que, Señor, no corresponden jamás al consejo o al propósito mismo del diseño tuyo cuando tú creaste al hombre y lo pusiste, Señor, en este mundo. Una vez más, bendícenos y ayúdanos. Sigue bendiciendo, Señor, nuestra iglesia, fortaleciendo, Señor, a nuestros líderes, a nuestros pastores. Sigue usándolos, Señor, para gloria de tu nombre. Y a nosotros ayúdanos para ser receptivos, para tener un corazón, Dios mío, abierto siempre, para que, Dios mío, tu palabra pueda ser acogida en nosotros. Y, Dios mío, podamos distribuirla, Dios eterno, para la necesidad de aquellos que todavía deambulan sin Dios y sin esperanza. Una vez más, gracias por cada uno de mis hermanos en esta noche. Bendice a los que están en sus casas. Y una vez más, Señor, muchas gracias por tu presencia con nosotros. Por Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.